Bueno, de esto nos va a hablar Tamara Ceput, asesora legal, licenciada en Relaciones Laborales y diplomatura en Administración Pública, que también trabaja dentro de IOSFA. Tamara Ceput, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Mariano. Saludos al equipo. Bueno, ahí presentamos un poco el tema. ¿Es así, como lo decíamos, la deuda es de ese monto? Sí, la deuda hoy en día es de 160.000 millones Ujú. y mes a mes va aumentando por el crédito que se pidió, en el cual se pidió una tasa en la cual se había dicho que era menos y es más, así que mes a mes aumentan los intereses aproximadamente en 2.000 millones de pesos. O sea, se pidió una deuda para cubrir esta deuda. Claro, es el crédito que vos estabas hablando que se pidió al IAF, Ujú. en el cual, bueno, fue deuda para cubrir deuda, y bueno, mes a mes aumentan con intereses, Claro, claro. O que sea, lo terminamos pagando nosotros, ¿no? Con el ajuste. claro, es decir, lo pagan en una reducción de las prestaciones médicas, básicamente. Básicamente sí, porque hoy en día la mayoría de las prestaciones de alto costo, medicamentos, reintegros, se encuentran suspendidas Ujú, y bueno, prestadores médicos privados no atienden porque no les pagan hace varios tiempos. ujú. Así que en eso colapsan los hospitales que tenemos, no a nivel capital federal y Buenos Aires y las provincias, ¿no? ¿Colapsan los hospitales? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no atienden, por ejemplo, o un efectivo, un oficial o un suboficial de Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad que Sí, quiere o un civil. atenderse, o un civil, también porque trabajan civiles en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa, o en la propia IOSFA, ¿no? Sí, somos 3.400 civiles aproximadamente en todo el país. 3.400 empleados tiene la obra social de las Fuerzas Armadas y de Sí, seguridad, ¿no? sí, sí, Eh, sí, así y, es. y estos también están con los sueldos atrasados. Sí, porque nuestra la paritaria nacional en lo que es los civiles Ujú, depende del gobierno nacional, y están dando más o menos 1% por mes, no más de eso. ujú. Y sí, hoy en día, desde un administrativo a un profesional, andás de 600.000 pesos a 1.000.000. Claro, claro. El propio INDEC dijo en su último informe que para no ser pobres se necesitan, bueno, una familia de 4 hijos, ¿no? Algo así como 1.200.000 pesos, ¿no? Sí, Pero claro, uno a lo mejor es joven, no tiene familia, pero tiene padres, que también hay que sí, ayudarlos, ¿no? claramente, sí, Con lo sí. cual, digamos, pasa a ser lo mismo. Es como una suerte de calamidad. El presidente dijo el otro día en la Fundación Faro que no es cierto que la gente no llegue a fin de mes, porque si no veríamos gente muerta en las calles todos los días. Algo así, ¿no? Bueno, me parece que no recorre un poco la, la realidad, ¿no? No ve un Ujú. poco la realidad actual. No, y además que hay mucha gente que, por más que no llegue a fin de mes, la gente no se quiere morir, tiene un instinto natural de sobrevivir, entonces se arregla como puede, come menos, se viste menos, deja de pagar, digamos, expensas, deja de pagar la tarjeta, deja de pagar la educación de sus hijos. Bueno, hay Sí, toda sí, una serie de reducción de gastos achicás que, gastos claro, de, para de tu subsistir. vida cotidiana para lo justo y lo necesario. Esto al margen de que, bueno, hay instituciones de la sociedad civil, como Cáritas o como otras instituciones, que le dan de comer a las personas, y hay millones de personas que comen en comedores escolares porque no llegan a fin de mes y que se llenan cada vez más, ¿no? Y al margen también de que cada uno ve, bueno, cada vez más gente en la calle vendiendo cosas o simplemente tirada en la calle pidiendo, ¿no? Familias enteras en la calle durmiendo. Sí, así es. Tamara, y contame un poco, ¿con qué clima se vive dentro de la obra social? Porque acá los números que yo tengo es que la obra social recauda unos 45.000 millones de pesos por mes y gasta 62.000 millones. ¿Es así? Sí, sí, sí. Ujú. Y
los ingresos de qué dependen básicamente. Dependen de los aportes, de los aportes que hacen los trabajadores, que son básicamente efectivos militares o civiles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. ¿Es así? Así es, sí, se financia con los aportes. Uh-huh. Sí. ¿Y es cierto que se han dejado de pagar aportes patronales en este tiempo por falta de por falta de plata, digamos? Desde la creación del IOFA, que diferentes fuerzas dejaron o sea, retienen los aportes de los afiliados por cuestiones de salarios bajos, donde las Fuerzas Armadas no les tira los aportes y contribuciones a la obra social, entonces la obra social cubre esos aportes y contribuciones con deuda también. Claro, o sea que la obra social se endeuda por los aportes que no le pagan las Fuerzas Armadas y de Seguridad para poder engrosarle o por lo menos emparejarle el sueldo caído o congelado a sus propios efectivos. Exactamente, y aparte cuando asume el gobierno lo que es todo relacionado con materia de salud aumentó un 300%. Claro, claro, claro. O sea, todo lo que es medicamentos, atención sanitaria, clínicas, médicos, honorarios de médicos, aumentó un 300%, mientras que el aporte está congelado y en algunos casos, como están congelados los sueldos, no pagan los aportes para que tengan más plata en el bolsillo los oficiales. Es un combo... Claro, tenemos menos recaudación de lo que se gasta mensualmente por afiliado. Y bueno, no se actualizó ese presupuesto anteriormente, digamos, de acuerdo al gasto futuro. Claro, claro. De esos aumentos. Exacto. ¿Conocés casos? Tampoco tenés manera de financiarlo de cierta manera, ¿no? Porque si tenés salarios bajos, claro, y los aportes son chicos y te aumentan las prestaciones médicas o medicamentos de alto costo, no podés sostenerlo. Claro, exactamente, crecen los gastos por inflación, se te estancan los ingresos, es un efecto licuadora, digamos, efecto de licuación de ingresos. Digamos, es la doble Nelson. Claro, exacto. ¿Te conoces, gente, efectivos, personas que hayan quedado afectados o hayan tenido problemas de salud o hayan sido víctimas fatales o no de este destrato en materia de salud de las Fuerzas Armadas? Sí, el otro día salió una noticia que es de público conocimiento. Ajá. Que un personal de la fuerza no recibió o no se atendía en el Churruca, no recibió los tratamientos adecuados, tenía una afección grave de salud y él mismo se suicidó. Ah, no te puedo creer. ¿Y el Churruca también depende de IOFA? No, eso sería Fuerzas Armadas. Claro. Correspondería por retirado, quiero entender. Claro, acá estoy viendo la noticia, mientras vos me lo decías, busqué en un portal, en uno de los tantos portales, uno busca y el buscador te tira lo primero que ve, ¿no? Pero en Data Clave dice: crisis en el servicio de salud policial, un suboficial de la Fuerza Federal se suicidó en el hospital Churruca. Recortes presupuestarios, suba de medicamentos, ausencia de prestaciones y burocracia que se lleva el tiempo que los pacientes no tienen. Todo es parte de lo que denuncia el personal policial retirado y el servicio que pertenece a la Policía Federal Argentina, nucleados bajo el supuesto amparo de la obra social que depende del Ministerio de Seguridad. Qué bárbaro, ¿no? La verdad es que es tremendo esta situación. ¿Y hay 2.200 renuncias en las Fuerzas Armadas? Sí, por los bajos salarios, y hay jóvenes que generalmente a veces los trasladan a otras provincias y no pueden cubrir los gastos de alquiler, comida, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, acá tengo los números. Son jóvenes y renuncian por esos motivos, ¿no? Por bajos salarios y por precariedad en las prestaciones y falta de cobertura médica. Según los datos... Sí, o sea, lo peor de todo es que uno está aportando y no recibe las prestaciones que hay por ley.
Claro, porque aporta, pero el aporte no llega a cubrir los gastos. No, Acá hay un relevamiento de números oficiales, dice que en el ejército se retiraron 257 efectivos, en la Armada 234, en la Fuerza Aérea 193, Gendarmería 386, Prefectura 322, Policía Federal 412, Policía de Seguridad Aeroportuaria 177, Servicio Penitenciario Federal 292. sí, eso salió en las noticias. Claro, claro. Tamara, verdaderamente gracias por atendernos. Sabíamos que existía este tema, que este tema está perturbando, incluso está haciendo mucho ruido en la gestión del ministro de Defensa, Luis Petri. Sí, Y sobre hay mucho todo, malestar, yo he corroborado que hay mucho malestar en la cúpula de las Fuerzas Armadas, ¿eh? Mucho sí, malestar. aparte hay mucha incertidumbre, porque la gente, tanto como yo, cualquier compañero, sea de la fuerza o sea civil, no, o sea, sobre todo los civiles, no sabemos cómo continúa nuestra relación laboral, ¿no? Porque no sabemos si la obra social va a la quiebra o qué quieren hacer con ella. Entonces hay, aparte de incertidumbre laboral, lo cual sería más desempleo Claro, claro, claro. en Eso, momentos de crisis, ¿no? tal cual. Tamara, te mando un beso grande y gracias por atendernos, ¿eh? No, obviamente para ustedes de nada. Hasta luego. Tamara Seput, asesora legal, licenciada en Relaciones Laborales, con diplomatura en Administración Pública, interiorizada de todo lo que pasa en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, IOSFA.